Hola, mi nombre es Guillermo Sarmentero y voy a hablaros del manejo farmacológico del fracaso cardiovascular. Este es el índice que seguiremos, dejando ver la importancia que tiene la fisiología de la contractilidad cardíaca y la vasoconstricción sistémica, para entender cuáles son las dianas sobre las que actúan los fármacos de los que disponemos para combatir el fallo cardiovascular. Comenzaremos con una breve introducción sobre algunos conceptos clave. El shock supone uno de los problemas más importantes en las unidades de cuidados críticos, siendo primordial el soporte hemodinámico en estos pacientes para minimizar el tiempo de hipoperfusión tisular y satisfacer la demanda de oxígeno. Los fármacos vasoactivos constituyen un pilar fundamental en este soporte hemodinámico y su objetivo primordial es restablecer la presión arterial media y el gasto cardíaco para mejorar la perfusión tisular y el aporte de oxígeno. No obstante, no ha podido demostrarse con suficiente nivel de evidencia científica que esto suponga un aumento en la supervivencia del paciente, ya que es fundamental el tratamiento de la causa que ha originado el shock. También vamos a definir someramente 4 términos para poder comprender más adelante los siguientes apartados. Un fármaco vasoactivo es aquella sustancia con propiedades inotrópicas o vasomotoras, es decir, es un término amplio que incluye ambos tipos de fármacos, inotrópicos y o vasopresores. Los agentes inotrópicos mejoran fundamentalmente la contractilidad cardíaca, en sentido estricto independientemente de otros determinantes del gasto cardíaco, como pueden ser la frecuencia cardíaca, la precarga o la poscarga. Los vasopresores inducen la vasoconstricción, aumentando la presión arterial media, y los fármacos lusitrópicos son aquellos que mejoran la relajación miocárdica. ¿Y cuál sería el objetivo terapéutico a seguir con un paciente en shock con el que hemos decidido emplear este tipo de fármacos? Pues podríamos guiarnos en base a distintos parámetros clínicos, analíticos y hemodinámicos, tales como mantener una presión arterial media por encima de 70 milímetros de mercurio, asegurar unos niveles de lactato en plasma menores a 4 miliequivalentes por litro, una saturación venosa mixta mayor a 65, mantener una adecuada perfusión coronaria, controlar que el índice cardíaco sea superior a 2,2 litros por minuto metro cuadrado y que la diuresis no sea inferior de 0,5 mililitros kilo hora. Ahora nos adentraremos en la fisiología de la contractilidad miocárdica y de la vasoconstricción sistémica. El corazón se compone de proteínas contráctiles y otras de soporte. Para producirse la contracción, la actina debe unirse a la miosina. Esto se consigue gracias al calcio, ion importantísimo en la fisiología cardiovascular. En diástole, el complejo de troponinas y tropomiosina oculta el sitio de unión de la miosina en las fibras de actina. En cambio, cuando se produce la sístole, la concentración intracelular de calcio aumenta unas 100 veces. Estas moléculas de calcio se unen a la troponina C y producen un cambio conformacional en el complejo troponina-tropomiosina, abriendo el lugar de unión de la miosina y haciendo posible la formación de puentes cruzados entre actina y miosina que den lugar a una contracción efectiva. El miocito cardíaco está compuesto por una membrana bilipídica llamada sarcolema, en la que se encuentran canales iónicos, intercambiadores dependientes o no de energía, receptores y enzimas transportadoras. También contiene abundantes mitocondrias cuya función fundamental es sintetizar fosfatos de alta energía, como el ATP, y un retículo sarcoplásmico muy extenso, muy extendido y que es el principal colaborador del aumento tan marcado y rápido de calcio intracelular durante la contracción del miocardio en la sístole, así como de su retirada en la diástole. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que explica la contracción y la relajación del miocardio? Si empezamos por la sístole, lo primero que ocurre es una despolarización del sarcolema, gracias a bombas de intercambio iónico, lo cual facilita la apertura de canales del calcio tipo L y tipo T, dando lugar a una entrada de flujo extracelular de calcio. Este calcio estimula un canal muy importante localizado en la membrana del retículo sarcoplásmico, que es el receptor de rianodina, el cual, cuando se activa, libera los depósitos de calcio intracelulares que se guardaban en el retículo. Así, el resultado final es que aumenta unas 100 veces la concentración de calcio intracelular respecto al estado de reposo, haciendo posible la formación de esos puentes cruzados y la contracción. La diástole va a comenzar con la repolarización de la membrana del retículo sarcoplásmico, la cual hace que se active una bomba muy importante en la relajación, la SERCA, que retira calcio de los miofilamentos y del citosol y lo guarda en el retículo unido a proteínas, listo para la siguiente contracción. A continuación, una serie de bombas e intercambiadores expulsan el calcio hacia el espacio extracelular, volviendo al estado inicial de reposo. Una vez comprendida la fisiología, veremos con un poco de detalle aquellos fármacos inotrópicos y vasopresores más importantes. Podemos clasificar los fármacos vasoactivos en dos grupos.
Por un lado, los inotrópicos, que actúan sobre la contracción, que a su vez pueden dividirse en aquellos que aumentan el AMP cíclico intracelular, como son las catecolaminas y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, y en aquellos otros que no lo aumentan, siendo ejemplos de estos el levosimendan, la digoxina o las sales de calcio. Y por otro lado tenemos los fármacos vasopresores, grupo dentro del cual forman las catecolaminas, así como la vasopresina o el azul de metileno. En primer lugar, nos centraremos en los mecanismos de acción de los fármacos que aumentan el AMP cíclico, véase de las catecolaminas y de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que tienen dos órganos diana fundamentalmente, el corazón y la fibra muscular lisa vascular. Hablaremos inicialmente sobre su acción en el miocardiocito. Las catecolaminas ejercen su función inotrópica positiva fundamentalmente a través de receptores alfa, que están acoplados a una proteína GS y una adenilciclasa, que es la que cataliza el paso de ATP a AMP cíclico. Las catecolaminas también pueden actuar sobre receptores alfa-1, también presentes en el miocardio, y producir aumento de la contractilidad. Están acoplados a proteínas GQ y estas a una fosfolipasa C. Esta hidroliza el fosfatidilinositol bifosfato a fosfatidilinositol trifosfato y diacilglicerol. Este fosfatidilinositol trifosfato va a colaborar a la salida masiva de calcio desde el retículo endoplásmico, aumentando la concentración de calcio intracelular y aumentando por tanto la contractilidad del miocardiocito. A su vez, el diacilglicerol actúa como segundo mensajero y activa la proteinquinasa C, que fosforila también el canal iónico de entrada de calcio y aumenta ligeramente el calcio intracelular a través de él. En cambio, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como la amilrinona, producen ese aumento del AMP cíclico indirectamente. En condiciones normales, la enzima fosfodiesterasa 3 cataliza el paso de AMP cíclico a 5-AMP, por lo que su inhibición dará lugar al acúmulo de AMP cíclico. El AMP cíclico va a inducir el estado activo de la proteinquinasa A y va a ser esta la que va a producir modificaciones en los canales de calcio y de la membrana y va a facilitar la entrada de mayor cantidad de calcio en el citoplasma. Por tanto, habrá una mayor cantidad de miofilamentos que se puedan contraer. Y ahora hablaremos del efecto que tienen estos fármacos en la fibra muscular lisa de los vasos sanguíneos, que es diferente. Y es que en líneas generales cualquier fármaco que aumente nucleótidos cíclicos como son el AMP cíclico o el GMP cíclico en el músculo liso vascular va a producir vasodilatación. La concentración de AMP cíclicos puede aumentarse por acción de la prostaglandina 1 o la prostaciclina, mediante la inhibición de su degradación por los inhibidores de la enzima fosfodiesterasa. El aumento de AMP cíclico en el músculo liso vascular promueve la recaptación del calcio por el retículo sarcoplásmico y por tanto disminuye el calcio disponible para poder producir una contracción y por tanto produce una relajación del músculo liso. Esto mismo también sucede a través de fármacos que inhiban la degradación del GMP cíclico, por ejemplo, fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa no específicos. La concentración del GMP cíclico se puede aumentar por la liberación de óxido nítrico, producido por la nitroglicerina, nitroprusiato sódico y por óxido nítrico inhalado. Mediante la activación de una serie de proteínas quinasas, el GMP cíclico promueve la recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico y relaja la fibra muscular lisa, produciendo vasodilatación. A nivel vascular, las catecolaminas van a actuar de forma análoga al corazón sobre receptores alfa mediante una cascada de señalización que dará lugar a un aumento del calcio intracelular y a un efecto neto vasoconstrictor. Y por otro lado, la vasopresina actuará sobre receptores V1 que por distintos mecanismos que veremos después también producirán un efecto vasoconstrictor. Una vez vistos los esquemas de receptores donde actúan las catecolaminas, comentaremos algunos efectos de aquellas más empleadas en la práctica clínica. La adrenalina es tanto alfa como beta agonista, siendo de elección en la parada cardiorrespiratoria del shock anafiláctico. La noradrenalina es sobre todo alfa-1 agonista, aunque también tiene efecto beta. Es el vasopresor de elección en pacientes con shock séptico y a veces produce bradicardia refleja al aumentar la presión arterial media. La dopamina actúa sobre receptores dopaminérgicos beta y alfa-1. Se discute su papel clásico como protector sobre la perfusión esplácnica y es de segunda línea por sus múltiples efectos secundarios. Es taquicardizante, arritmogénica, aumenta la presión capilar y el zoom pulmonar, suprime la función de la adenohipófisis, deteriora la función inmune y deprime el centro respiratorio. La dobutamina actúa fundamentalmente sobre receptores beta, siendo el inotrópico más utilizado en nuestro medio. Mejora la función ventricular derecha e izquierda, aunque a dosis altas puede inducir isquemia miocárdica y arritmias, y puede llegar a presentar taquifilaxia a partir de las 72 horas de su utilización. Otros efectos secundarios típicos son la eosinofilia y la fiebre. El isoproterenol es el agonista beta más potente tanto en el corazón como en la periferia.
Es muy arritmogénico, por lo que debe ser utilizado con cautela y está indicado en bradicardias, especialmente en casos de shock neurogénico, en corazones denervados o cuando el implante de marcapasos es mandatorio y este no está disponible. Otras catecolaminas ampliamente utilizadas son, por ejemplo, la efedrina, cuyo efecto es similar a la adrenalina, aunque es menos potente. Es un agonista adrenérgico en específico, es decir, actúa sobre receptores alfa y beta y asimismo actúa de forma indirecta, liberando noradrenalina endógena. Y también disponemos de la fenilefrina, que en este caso es un agonista alfa-1 selectivo. Produce una vasoconstricción periférica rápida, aumentando la poscarga, lo cual puede desencadenar en una bradicardia refleja. Ahora hablaremos de los inhibidores de la fosfodiesterasa, siendo los inhibidores de la tipo 3 los más empleados en el paciente con fallo ventricular izquierdo, en concreto la milrinona. Tienen un efecto inotrópico positivo que depende del aumento de AMP cíclico y que no depende de receptores beta. Producen vasodilatación tanto arterial como venosa y no crean tolerancia, a diferencia de las catecolaminas, produciendo sinergia inotrópica en combinación con fármacos adrenérgicos, al tener un mecanismo de acción diferente. La administración preventiva de inhibidores de la fosfodiesterasa tiene tres ventajas fundamentales: el aumento de la contractilidad a nivel biventricular, la vasodilatación pulmonar y la resolución y prevención de la isquemia miocárdica. Existe una gran ventaja derivada de la combinación de catecolaminas e inhibidores de la fosfodiesterasa 3. La eficacia de las catecolaminas por sí solas depende directamente de la densidad de receptores beta-1, que en pacientes con fallo cardíaco crónico se encuentra disminuida. Al asociar ambos fármacos se consigue un efecto sinérgico mediante mecanismos de acción diferentes, aumentando el AMP cíclico intracelular. Por tanto, se consigue mayor efecto, pudiendo reducir la dosis y los efectos secundarios de dichos fármacos. Ahora veremos algunas nociones de aquellos fármacos inotrópicos cuyo mecanismo no implica un aumento del AMP cíclico a nivel intracelular: el levosimendan, la digoxina y las sales de calcio. En primer lugar hablaremos del levosimendan, cuyos efectos se localizan en dos lugares fundamentalmente: el corazón y el músculo liso vascular. A nivel de la fibra miocárdica, el fármaco se une a la troponina C, que a su vez está unida al calcio, potenciando la fortaleza de unión entre ambos y sin alterar los niveles de calcio intracelulares. Disminuye el consumo miocárdico de oxígeno al evitar la taquicardia y reduciendo las resistencias vasculares sistémicas. Tiene un efecto lusitrópico, es decir, mejora la relajación miocárdica, y a nivel del músculo liso vascular actúa sobre los canales de potasio ATP dependientes, activándolos, dando lugar a una salida masiva de potasio que hiperpolariza la célula. Esta hiperpolarización inhibe canales de calcio sensibles a ATP, disminuye el calcio intracelular, a diferencia de lo que se producía en el miocardio, y se produce vasodilatación. Existe una disminución de receptores beta vasculares y tiene efectos antiinflamatorio y antiapoptótico. Estos mecanismos contribuyen a un efecto neto denominado inodilatador, es decir, el levosimendan es un inotrópico positivo y vasodilatador periférico. La diana de actuación de la digoxina va a ser la ATPasa de sodio-potasio dependiente, que va a ser inhibida. Esto conlleva un aumento de la concentración intracelular de sodio, que a su vez activa el intercambiador sodio-calcio y produce un aumento del calcio intracelular, con dos posibles efectos. Por un lado, uno terapéutico, con poder inotrópico positivo, y otro en la acumulación de calcio intracelular, de la cual se originan sus efectos tóxicos, especialmente arritmogénicos. Netamente, los efectos de la digoxina se resumen en que es un inotropo positivo y cronotropo negativo, sin producir aumento del AMP cíclico intracelular. El calcio es un ion fundamental para que se lleve a cabo la contracción del músculo cardíaco y de la musculatura lisa de los vasos. En el momento actual solo se indica cuando hay hipocalcemia y o hiperpotasemia. Fuera de estos casos, administrarlo puede producir hipercalcemia, con las consecuencias que esto acarrea: disminución del efecto inotrópico positivo de otros fármacos que actúen mediante el aumento del calcio intracelular, como catecolaminas, inhibidores de la fosfodiesterasa, empeoramiento de la relajación diastólica, hipertensión, riesgo de arritmias ventriculares por pospotenciales tardíos, acortamiento del potencial de acción y del intervalo QT, aumento del daño isquémico por mayor incremento del calcio intracelular, etc. Por último, veremos fármacos vasopresores, grupo dentro del cual se encuentran algunas catecolaminas, pero nos centraremos específicamente en vasopresina y azul de metileno. La vasopresina o ADH es una hormona peptídica producida en el hipotálamo, vasopresora con efecto antidiurético, gastrointestinal y termorregulador, además de estimular la secreción de corticosteroides. Se han descrito 4 subtipos de receptores para la vasopresina, cuya localización, densidad y distribución van a determinar diferentes efectos fisiológicos. Los receptores V1 se localizan en el endotelio vascular y median la vasoconstricción por activación de fosfolipasa C y liberación de calcio por la vía del fosfoinositol. Los receptores V2, en cambio, se localizan en túbulos colectores renales y células endoteliales y median la retención de agua y el efecto antidiurético de la vasopresina, vía activación de la adenilatociclasa e incremento del AMP cíclico.
La concentración plasmática de vasopresina aumenta precoz y transitoriamente en el shock séptico, seguido por una disminución a niveles muy bajos comparados con otras causas de hipotensión. Por ello está indicada en la hipotensión refractaria a catecolaminas asociada a shock séptico. Ahora vamos a hablar acerca del metabolismo del óxido nítrico y las dianas de distintos fármacos que actúan a este nivel. La síntesis de óxido nítrico y su farmacodinámica va a producirse en dos lugares respectivamente, el endotelio y músculo liso vascular. La L-arginina, por medio de la óxido nítrico sintetasa y con ayuda de cofactores como NADPH y calcio, se transforma en óxido nítrico. Este activa la guanilato ciclasa, que a nivel de músculo liso vascular cataliza la formación de GMP cíclico a partir de GTP, induciendo vasodilatación. En las mismas células, el exceso de GMP cíclico es transformado en GMP por otra enzima, la GMP cíclico fosfodiesterasa. El azul de metileno es un fármaco que inhibe la óxido nítrico sintetasa y la guanilato ciclasa y puede prevenir la vasodilatación, mediada por óxido nítrico. Se recomienda su uso en casos de síndrome vasopléjico con fracaso de dos fármacos vasoactivos. El sildenafilo inhibe la fosfodiesterasa 5. Esta enzima cataliza la degradación de GMP cíclico, por tanto la inhibición de esta fosfodiesterasa produce un aumento de la relajación mediada por GMP cíclico. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y el óxido nítrico producen vasodilatación pulmonar, aumentando la concentración de GMP cíclico intracelular. El citrato de sildenafilo está indicado en hipertensión pulmonar idiopática y secundaria a otras causas. Su administración vía oral es sencilla y con pocos efectos secundarios, y es eficaz en pacientes que son muy dependientes del óxido nítrico. Para concluir, abordaremos brevemente el algoritmo de manejo de un paciente con fracaso ventricular izquierdo, es decir, con un síndrome de bajo gasto cardíaco. Inicialmente deberemos valorar la necesidad de medios de monitorización hemodinámica avanzada, tales como el PICO o el catéter de Swan-Ganz. En un primer escalón trataremos de optimizar la precarga en caso de que sea necesario. Si tenemos datos que nos orientan a una precarga baja, administraremos una carga de volumen para corregirla. También cabe la posibilidad de que la precarga sea normal, por tanto no actuaremos en este punto. Pero podemos determinar parámetros que nos sugieran que la precarga es alta. En estos casos, la fluidoterapia intensiva está contraindicada y en su lugar deberemos optar por una estrategia basada en diuréticos, terapias continuas de reemplazo renal y fármacos inotrópicos, como veremos a continuación. En cualquiera de estas tres situaciones, una vez optimizada la precarga, en segundo término intentaremos remontar el gasto cardíaco basándonos en los valores de presión arterial media. Si está disminuida, administraremos dobutamina como inotrópico y noradrenalina o adrenalina como vasopresor. Si es normal, podremos optar por cualquiera de estos tres inotrópicos, dobuta, levosimendan o milrinona. En cambio, si la presión arterial media está elevada, tendremos que administrar vasodilatadores para controlarla, a la par que inotrópicos para mejorar el gasto cardíaco. Una vez optimizadas precarga y presión arterial media, podemos conseguir que el paciente se estabilice hemodinámicamente. Sin embargo, habrá pacientes que persistan inestables a pesar de todas estas medidas y por tanto habrá que optar por medios de soporte mecánicos avanzados, tales como los dispositivos de asistencia ventricular o la membrana de oxigenación extracorpórea.